Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy en jueves especial, de nuevo, tenemos a nuestro hermano licenciado en teología, el hermano Cristian Ospino, de la Iglesia de Cristo Medellín, Avenida Colombia. Ha sido una gran bendición. El primer encuentro que tuvimos, ahí está el primer video de sectas judías, parte 1, mis amados. Ahora vamos a entrar en la parte 2. Quedamos, hermano, del fariseísmo. Apenas estábamos comenzando a introducirnos en ese tema tan interesante, ¿cierto? También en el tema de los macabeos, 164 antes de Cristo. Y también vamos a ver, si Dios nos permite y nos va vida, vamos a ver las escuelas teológicas, la de Hillel y Shammai, y si es posible también, y Dios nos permite, vamos a ver también algo de los saduceos, algo de los esenios, y bueno, hermano, de los celotes también, si se puede. Hermano, que el Señor nos ilumine en esta rica noche, Padre Dios, y que podamos entonces acceder al conocimiento que el Señor le ha dado a usted en su corazón, en su mente, hermano, y como digo siempre, el micrófono es todo suyo. Sea bienvenido, mi amado. Muchas gracias, mi hermano, y no, muy feliz nuevamente de poder estar aquí con todos ustedes compartiendo, bueno, este tema pues que es importante, porque tiene mucho que ver pues con los principios del cristianismo, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de ese periodo intertestamentario o los 400 años de silencio que es la antesala para que nazca el cristianismo y pues los acontecimientos que allí ocurrieron, pues que en el video anterior pues ya estuvimos profundizando un poco más en todos los, digamos, acontecimientos históricos que fueron dando forma y que fueron dando origen al cristianismo. Y pues que cómo se fundamentó el judaísmo y pues la idea era o es hablar acerca de las sectas judías que también son muy importantes para la comprensión de algunas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Incluso vamos a ver algunos detalles de ciertas escuelas o de ciertas sectas del judaísmo que concuerdan mucho con la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir aterrizando un poco, que en el video pasado comenzamos a hablar del fariseísmo, para ir aterrizando un poco, hay dos corrientes de pensamiento o que también se llaman escuelas que pues que son provenientes del fariseísmo, tienen sus orígenes en el fariseísmo. Y son las escuelas de Hillel, y la de Shammai. Estas escuelas, pues, como es un fenómeno que ocurre en muchos sectores de la vida cotidiana, no solamente en la religión, también sucede en la política, sucede en cualquier ámbito donde haya diversidad de pensamiento, puede llegar a suceder este fenómeno. Y tal es el fenómeno de estas dos escuelas que surgen, se desprenden del fariseísmo. Tal es el caso de la escuela de Hillel, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de la escuela de Shammai, pero mire, la escuela de Hillel a mí desde que yo escuché y desde que comencé a investigar un poco acerca de esta escuela, me ha llamado mucho la atención. Y ya más adelante les voy a mencionar por qué me llama tanto la atención esta escuela. Entonces, para introducir en el tema de la escuela de Hillel, pues Hillel, llamado Hillel el Viejo o Hillel el Sabio, un hombre que aproximadamente se puede datar entre el año 70 antes de Cristo y el año 10
después de Cristo. Algunos lo pueden ubicar tal vez unos 10 años más adelante, incluso hasta el 20 después de Cristo. Este hombre pues era un maestro judío y digamos que el aporte más importante de Hillel es el haber sistematizado la interpretación de la Torá, ¿sí? Que eso es muy importante porque hasta antes habían estudios acerca de la Torá, interpretaciones de la Torá, pero a Hillel se le debe ese aporte tan grande que es de haber sistematizado y darle un orden a lo que nosotros entendemos como la interpretación. Para nosotros en el cristianismo pasaron muchos siglos para que de alguna manera formal pudiera existir una interpretación de las escrituras, ¿sí? Y eso pues ya estamos hablando más o menos de la Edad Media, ¿sí? Aportes en la Edad Media y ya después mucho mejor, siglo XVIII, siglo XIX. Y es el caso, por ejemplo, de la escuela de Hillel y de Hillel exactamente, ese aporte tan grande que da de poder darle un estudio sistemático a la interpretación de la ley, ¿sí? Que se venía haciendo, pero no de una manera sistemática como la ordena tal vez Hillel, ¿no? Ahora, ¿quién era este hombre? ¿De dónde salió este hombre? Bueno, según el Talmud, ¿cierto? Pero tal vez para los que no saben, el Talmud es la obra central de la tradición rabínica, ¿cierto? Ese es, digamos, es producto de esa tradición rabínica. Y dentro de esa tradición rabínica se menciona que Hillel nació en un lugar enemigo, ¿cierto? En Babilonia. Pero después, por cuestiones de la vida, él llega a Jerusalén y es allí donde él se comienza a preparar y es allí donde se convierte precisamente en un maestro, ¿no? Él hace un énfasis muy importante y es en el cumplimiento de las normas éticas y de la piedad. Por eso me gusta mucho la escuela de Hillel y por eso me he identificado mucho con la escuela de Hillel. ¿Por qué? Porque el énfasis o lo que a él más le preocupaba o lo que más, digamos, su tema más recurrente era el tema de la piedad, ¿sí? Y las normas éticas como una regla de vida del judío. Muy diferente, que ya ahorita lo vamos a ver, el enfoque que tenía Shammai en cuanto a la ley. Y dentro de la tradición se le atribuye una frase a Hillel, y la frase es: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? La famosa regla de oro. La regla de oro, que fue citada también por nuestro Señor Jesucristo, ahí en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, ¿sí? Algo para tener en cuenta, mi amado, de Hillel, era de las 7 leyes de interpretación que acabaste, de la hermenéutica que él creó, que sistematizó, y que Jesús también en parte parece que la conocía, porque Jesús también interpretaba de una manera muy alegórica, a veces muy espiritualizada. Y Hillel ya venía en ese proceso, en esa enseñanza, y obvio que él como judío desde niño, posiblemente lo más seguro, que conocía esta hermenéutica de Hillel y que también la regla de oro le ayudó por medio de la piedad que también sistematizó Hillel. Ok, hermano. Sí, así es, definitivamente. La influencia de Hillel pudo haber llegado hasta obviamente, pues es contemporáneo de Jesús, por lo menos en los primeros años de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es descabellado pensar que pues su escuela, ¿cierto?, perteneciente a la secta del fariseísmo, secta con la cual Jesús estaba muy de acuerdo en muchos aspectos, ¿sí? Pues tuviera esa influencia sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque la predicación de nuestro Señor Jesucristo no estaba enfocada en el estricto cumplimiento de la ley, como si, por ejemplo, era la escuela de Shammai, ¿sí? Y era mucho más parecida a la corriente de pensamiento de Hillel, que ese alto énfasis en lo que es lo ético y lo piadoso, ¿no?
Incluso algunos pues, han especulado pues, que Jesús pudo haber llegado a ser discípulo de Hillel, ¿cierto? No es, al fin y al cabo, pues es una especulación, pero lo que sí nosotros podemos ver más claramente es el hecho de que en la predicación de nuestro Señor Jesucristo hay muchos elementos de los cuales Hillel ya había profundizado, ¿cierto? Y aparte de eso, la afinidad que tenía también Jesús con el fariseísmo, porque se ha malinterpretado las discusiones de Jesús con los fariseos, ¿no? Como que Jesús estaba en contra del fariseísmo, y no era así. Usted lee con detenimiento y Jesús no estaba en contra del fariseísmo en su teología, ¿cierto? En su forma de concebir la ley, sino en la forma de actuar de los fariseos. Eso era lo que siempre Jesús estaba en contra, pero incluso Jesús le manda a los discípulos, bueno, hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Exactamente. Definitivamente en la moral. Aunque la ley es moral, les hacía falta aplicar la ley moral, la ley escrita, correcto, pero la ley moral tampoco podían dejarla en el camino. Sí, y pues Hillel fue, digamos, muy reconocido por ser una persona muy piadosa y una persona que pensaba mucho en el prójimo, ¿no? Que eso pues de alguna manera le va a dar mucho éxito. Ahora, la escuela de Hillel, como yo les mencionaba, es el resultado normal y natural de cuando alguien tiene una forma diferente de pensar. Ahora, otra cosa que me gusta mucho de la escuela de Hillel, y es que él no andaba pendiente de pelear, ¿sí? E incluso se dice de Hillel que él citaba las normas y las formas de interpretar de la escuela de Shammai, que no tenía ningún problema en citar, mire, ellos enseñan esto y nosotros enseñamos esto, pero no lo hacía de una manera de contienda, ¿no? Era algo como precisamente por lo que le caracterizaba su forma piadosa de relacionarse con el prójimo. Ahora, la escuela de Hillel es el resultado y es la contraposición a la escuela de Shammai. Comencé por la escuela de Hillel porque me gusta mucho, ¿cierto? Me llama mucho la atención. Y entonces tenemos la escuela de Shammai, también pues un personaje bastante importante dentro del fariseísmo. Incluso él es presidente, después llega a ser nombrado presidente después de la muerte de Hillel, ¿sí? Y pues cuando él llega, él hace como unas reformas o unas modificaciones a lo que había establecido Hillel, ¿no? Entonces, pero es un personaje muy importante, sobre todo en la redacción de la Misná. Eso es muy importante y es un aporte muy grande de Shammai, ¿cierto? Y pues la Misná es la primera colección escrita de los principales tradiciones judías, ¿no? Si lo tiene por ahí, excelente. Miren, ahí está. Ahí está, gracias mi hermano. Ok, entonces, pues él es muy importante en la redacción de este documento, y el pensamiento predominante fue, mejor dicho, el pensamiento predominante, esa es... Ok. Esta es la Tanakh, sino que se me cayó por mostrar estaba mirando a ver si se me había dañado, se me cayó de arriba. hermanos. Ok, gracias. Entonces, pero digamos que ese fue el pensamiento más predominante, sobre todo durante la revuelta de la primera revuelta judía allá por el siglo I. Ya después, incluso después del año 70, de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? La escuela de Shammai fue perdiendo fuerza, y al parecer la que sobrevivió durante más tiempo fue la corriente de pensamiento o la escuela de Hillel, ¿no? Entonces, como le mencionaba, Shammai fue nombrado como el segundo hombre más importante
del fariseísmo mientras estaba Hillel, ¿cierto? Cuando Hillel finalmente falleció, pues Shammai fue elegido presidente y realizó lo que se conocen como las 18 reformas o 18 modificaciones que convirtieron incluso al fariseísmo en mucho más radical. Convirtió al fariseísmo en una secta mucho más radical, ¿no? Y también otra cosa importante, que es un personaje pues, que nosotros hemos escuchado y leído en nuestras Biblias, Gamaliel, ¿cierto? Pues él es el abuelo de Gamaliel I. Entonces, eso, no sé si mi hermano quiere decir algo más acerca de estas dos escuelas. Bueno, respectivamente Gamaliel, bueno, hablar del nieto de Hillel es hablar del hijo de Gamaliel, Gamaliel II, ya en el año 70 después de Cristo al 80, que no hay templo, porque el templo fue destruido. Ellos se cree que hicieron una reunión, la reunión de Gamia, como le quieran llamar, y ahí tomaron varias decisiones importantes para el nuevo fariseísmo que hasta el día de hoy se encuentra en Israel y en el mundo. De ahí en adelante es el fariseísmo más cercano al que hoy en día vemos. Y tomaron la decisión de comenzar a recopilar la Torah oral, la ley oral, lo que llamamos la Mishnah, ¿cierto? Y después comenzaron a hacer una interpretación a esa Mishnah, que es la Gemara. Y el Talmud es eso, el Talmud es la recopilación de la Mishnah y los comentarios de la Mishnah, que se le llama la Gemara. De ese es el Talmud, en 63 tomos. Pero la familia de Hillel, en ese caso los nietos, son los que se van a encargar de la toma de esta decisión y de sacar a los cristianos de las sinagogas. Algo muy importante que a veces se nos pasa, del año 70 después de Cristo. En esta reunión ya los cristianos ya no podían estar dentro de la sinagoga, en este caso los circuncisos de la puerta, o los que se llaman los piadosos, sí, ya no podían estar en las sinagogas. Entonces ahí fue donde sufrió la fractura realmente los cristianos judíos o cristianos que creían escuchar la ley, pero ya no podían estar en la sinagoga. Entonces, algo, hermano, para poder colaborar ahí en algo de lo que usted va a entregar. Y gracias porque precisamente en esta reunión se toman decisiones tan importantes como es el establecimiento ya más formal de un canon, ¿no? Que incluso pues uno creía que eso se había cerrado años anteriores, no, pero más o menos para esta época ya es que después de nuestro Señor Jesucristo, es que ya se toma la decisión de ir dándole una forma más sólida a lo que es el canon, lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a hablar acerca de no es tanto una secta religiosa, ¿cierto? Sino es como un movimiento porque ya comienza a verse algunos indicios de mezcla de política con religión, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de los macabeos, pero va a ser mucho más evidente en el caso de los celotes, ¿no? Pero en el caso de los macabeos, pues ellos toman una posición más radical, ¿sí? Macabeos, pues bueno, es una familia de líderes judíos, ¿cierto? Sacerdotes judíos que al final se vuelven como guerreros, ¿sí? Es esa mezcla entre un guerrero y un sacerdote, más o menos la imagen que nosotros tenemos de los jueces en el Antiguo Testamento, que cuando uno dice juez, uno piensa que es alguien que juzga, ¿cierto? No, el juez era un guerrero, un caudillo militar. Pues los macabeos más o menos tenían este aspecto, esta apariencia de jueces, y pues ellos lideraron algunas revueltas porque estaban en contra, incluso lo que ellos querían y lo que ellos estaban denunciando y en contra estaban era de esa mezcla que se estaba volviendo el judaísmo con la cultura griega, ¿sí?
Entonces ellos pues no veían con muy buenos ojos ese cambio o esa mezcla que se estaba dando allí, y precisamente ellos se caracterizaron porque lucharon contra la dinastía Seleucida, una dinastía pues que surge después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno fallece, el reino que era tan vasto fue dividido entre unos cuantos generales, los más famosos son 4, ¿cierto? Pero eran otros, habían más generales incluso, entonces cada general de esos quedó, digamos, gobernando o dominando ciertos territorios, ¿sí? Y de ahí pues se desprendían unas dinastías. Entonces, una de las dinastías que quedaron ahí en territorio del Medio Oriente, ya más hacia el mar Mediterráneo, parte del norte de África, ¿cierto? Era precisamente la dinastía de Ptolomeo Filadelfos, ¿no? Y pues de allí se desprenden la dinastía Seleucida, que es precisamente con la que luchan los macabeos. Y pues esta dinastía da paso, los macabeos comienzan esa lucha, ¿cierto? Combaten contra esta dinastía precisamente porque les habían prohibido las prácticas religiosas judías. Y peor aún, habían profanado el templo con el sacrificio de un cerdo dentro del templo, ¿no? Y eso era un escándalo, y los macabeos o esta familia se levanta y dicen esto no es posible, y se levantan precisamente en armas, porque la lucha de ellos fue una lucha armada. Y pues los líderes eran Matatías, ¿sí? Y su hijo Judas Macabeo, y pues de ellos se desprende lo que es la dinastía Asmonea, que más adelante le va a dar paso al saduceísmo o a los saduceos. Y esto es bien curioso, es muy curioso. ¿Por qué? Porque mire el trasfondo histórico de los macabeos, una lucha en contra del helenismo, ¿sí o no? Y después los saduceos comienzan a tener mucha afinidad con la cultura griega, ¿no? Entonces, eso es como, mire, hermanos, todo en política, cuando nosotros cometemos un error, cuando creemos que la política es estática. La política está en constante cambio, en constante movimiento, ¿sí? Los políticos se van adaptando a las realidades y se van adaptando a las necesidades, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros no es raro ver a un político que en una campaña o en un tiempo estuvo a favor de un partido político, y después de muchos años uno lo ve militando con otro partido político totalmente opuesto a lo que había militado anteriormente. Y esto parece que fue lo que sucedió con la dinastía Asmonea, que después va a resultar en los saduceos, ¿no? Y pues ellos comenzaron a tener esa mezcla, que era algo por lo cual fueron muy criticados, ¿no? Entonces los saduceos, la palabra saduceo viene de Sadoc, que ya lo habíamos mencionado, de este sacerdote en época del rey Salomón. Y pues ellos reclamaban, digamos, ese linaje, que ellos provenían desde ese entonces, y por eso la palabra saduceos. Y bueno, estos saduceos eran más una clase aristocrática, muy afiliados y muy afines con los gobernantes. Ellos llegaron a tener el dominio de todo lo que eran las prácticas religiosas en el templo, no tanto así los fariseos, ¿sí? Sino que en este caso, por tener mucha afinidad con el imperio en un momento griego y después una afinidad con el imperio romano, pues ellos llegaron a tener mucho dominio de todo lo que tenía que ver con las prácticas religiosas que se realizaban en el templo. Ellos creían muy parecido a lo que nosotros creemos, ¿cierto? El protestantismo, la sola escritura, ¿sí? Ellos creían en la sola escritura, y ellos tenían un rechazo
a la tradición oral. Ellos tenían ciertas reservas en cuanto a la tradición oral. Y pues esto lo sabemos, ese rechazo, digamos, a ciertos aspectos, como es el caso de la resurrección, porque ellos no estaban de acuerdo con la resurrección. Ustedes recordarán en un pasaje de nuestra Biblia, los saduceos son los que le hacen a Jesús la pregunta acerca de la resurrección, porque ellos no consideraban la resurrección como algo válido, sino que ellos consideraban que la resurrección era un modernismo. Y es importante allí entender que el judaísmo vino a tener contacto con esta nueva forma de pensar de la resurrección hasta que tuvieron contacto con la cultura griega. Antes no se hablaba de resurrección. Entonces llega ese momento en el que ellos pues entienden y ven que la resurrección es algo que hace parte de toda la revelación de Dios para la humanidad. Y pues Jesús obviamente pues predica la resurrección. Más adelante el apóstol Pablo también va a predicar mucho acerca de la resurrección, pero los saduceos no estaban de acuerdo y no consideraban, no creían, mejor dicho, en la resurrección. Y, a pesar de que estaba escrita en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3, se habla de la resurrección. Claramente es fácil entenderlo. Y en unos salmos también. Y en Ezequiel con el Valle de los Huesos Secos, capítulo 36 y 37. Ya estaba escrito, pero ellos lo interpretaban de otra manera. Ahora también es importante recordar allí también la datación de algunos de esos escritos, ¿no? Porque eso también, lo que sucede con muchos libros del Antiguo Testamento específicamente hablando, que son datados por la tradición de cierta época, pero después se han hecho otros estudios y pues hay cosas que no corresponden. Por ejemplo, le pongo el caso de los camellos en la historia de Abraham, ¿cierto? Y pues cuando se data a Abraham, los camellos pues no eran utilizados, ni siquiera estaban por allí por ese territorio. Pero sí, tiene mucho que ver precisamente con algunas dataciones de las fechas en las que se pudo haber escrito ciertos libros, ¿cierto? Pero ya nosotros vemos que más adelante ya pues se comienza a hacer mucho más énfasis en lo que es el tema de la resurrección, tanto así que nuestro Señor Jesucristo la menciona y el apóstol Pablo pues hace un tratado muy amplio en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 acerca de la resurrección, ¿no? Ok, ahora, Plinio el Viejo, vamos a pasar entonces ya a los esenios, ¿cierto? Ya, porque el tiempo apremia. Vamos a pasar a los esenios para que nos dé tiempo para poder avanzar a otra. No sé si tenía algo acerca de los saduceos, hermano. No, los saduceos, como usted acabó de decir, se cree que viene de la línea de Sadoc, de parte de Aarón, 24 casas sacerdotales que se cree que el rey David los organizó, ¿cierto? Ahí en 1 Samuel capítulo 24, y en Crónicas también se habla sobre esto. Y bueno, es algo muy importante porque nosotros a veces estudiamos y porque a veces yo leo la Mishnah, la que yo tengo acá, la blanquita, ¿sí? Porque me ha ayudado a entender las 24 castas y la tarea de cada una de ellas, lo que del rey David se le había dado para cada una de ellas. Y la octava de ellas, la octava es la orden de Abías, que es de donde viene el padre de el padre de Juan el Bautista, Zacarías, la octava. Entonces, pero ahí viene el nacimiento de Juan. Por medio de ese estudio llegamos al nacimiento de Juan, pero eso es otro tema. Solamente para ese tipo de cosas nos sirve una Mishnah y para mirar tratados históricos que a veces los libros cristianos no podemos encontrar. Por eso ustedes ven acá, ¿cierto? Algo de literatura judía, más que todo es por el tema de la historia, que nos encanta la historia, y por eso estamos con nuestro hermano Cristian, que es un historiador tremendo de acá de Colombia, y nos hemos unido varios historiadores, y aquí lo vamos a tener para otro programa pronto de
hablamos de la patrística, hermano. Nos estamos yendo por otra parte, pero continúe, hermano, con ese tema para Está ver bien. si lo terminamos en esta clase. Sí, es que hay mucha tela por cortar, ¿cierto? Y creo que tocaría hacer una serie completa de programas para poder abordar todos estos temas. Y pues el hermano Carlos ha profundizado mucho en estos temas del judaísmo, y muy importante porque es la base del cristianismo. O sea, entender el cristianismo sin entender el judaísmo es como que estuviéramos cercenando la historia y nos estuviéramos quedando sin una parte importante de la historia. Gracias, mi hermano. Muy bien, entonces, ya para ir avanzando, a otra secta que nace es los esenios. También me gusta mucho, ¿sí? También me gustan mucho los esenios. Hay un historiador, sí, filólogo, que se llama Antonio Piñero, pues él es agnóstico, ¿sí? Y él habla acerca, en un libro que se llama una aproximación al Jesús histórico, ¿cierto? Y él habla acerca de una idea que no es descabellada, y es el hecho de la afinidad de Jesús con los fariseos, pero más aún de una afinidad con los esenios. Incluso, pues, tenemos un ejemplo de un esenio, aunque no lo queramos ver así, pero tenemos el ejemplo de un esenio, que es Juan el Bautista, precisamente del que estaba hablando el hermano Carlos hace unos instantes. Y es importante, ¿por qué? Porque viene de una casta antigua, ¿no? Entonces, es importante también y cobra vital importancia poder entender todos estos aspectos, porque Jesús tenía muchas cosas en su predicación que estaban muy afines con los esenios. Su forma de vivir, por ejemplo, el hecho de algunas palabras, cuando les dice a los enviados, les dice: no lleven 2 capas, ¿cierto? No lleven 2 túnicas, no lleven oro, no lleven plata, ¿sí? O por ejemplo, cuando dice allá en Lucas capítulo 9, dice: porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cosas como esas nos dicen a nosotros ese grado de afinidad que pudo haber existido entre Jesús y esta secta de los esenios, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a saber de los esenios? Bueno, hay un historiador que se llama Plinio el Viejo, y él ubica a los esenios más o menos cerca del Mar Muerto, que tiene mucha coincidencia precisamente con ese hallazgo que hubo por allá por la década de los 60, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto, o bueno, los rollos de Qumran, ¿cierto? Qumran. El año 48. 48. Perdón, sí, gracias. Exactamente, sí, en la década de los 40, ¿no? Entonces, miren digamos, y esos rollos estaban muy cerca precisamente de este territorio del cual Plinio el Viejo ubica a los esenios. Filón de Alejandría también y Flavio Josefo también resaltan ciertas características de los esenios. Un ascetismo, ¿sí? Una renuncia a los placeres que puede brindar las cosas materiales. Incluso yo estaba leyendo un libro de F.F. Bruce, ¿cierto?, que habla acerca de los usos y los costumbres en las tierras de la Biblia, ¿cierto?, allá por el Medio Oriente. Incluso él habla de que hay un grupo de judíos que aún permanecen en el desierto, que aún viven en el desierto, y que ellos consideran que vivir en las ciudades es un modernismo. Y entonces por esa razón se rehúsan a vivir en las ciudades, y ellos siguen viviendo en los desiertos, así como el pueblo de Israel lo hizo en sus comienzos. Entonces, eso era algo que caracterizaba a los esenios, una renuncia a los bienes materiales, incluso una renuncia a los placeres que pudiera brindar la vida. Por esa razón, ellos deciden apartarse, y el estilo de vida de ellos era en los desiertos, apartados por allá en unas ciudades retiradas. Incluso en Qumran se encontraron, incluso el hermano que sabe más de arqueología,
han encontrado vestigios. Bueno, no solamente vivieron allí la comunidad del Qumran o los esenios, sino que también ese lugar fue ocupado por un tiempo por algún Imperio Romano, alguna parte del ejército del Imperio Romano pudo haber estado allí, ¿cierto? Y por esa razón dicen que cuando vinieron los romanos a invadir ese lugar, ellos se fueron y ocultaron en las cuevas todos estos escritos que para la década de los 40, finales de los 40, fueron encontrados. Y para entender a los esenios es muy vital que podamos, incluso si ustedes pueden leer libros o documentos que tienen que ver con los rollos del Qumran, ¿cierto? Los rollos del Mar Muerto, pues van a tener mucha más información, porque allí nosotros vamos a ver que incluso la forma en la que se esperaba el Mesías variaba. Sí, incluso dentro del mismo judaísmo, la forma en la que se esperaba al Mesías, habían muchas variaciones. Ahora, algo también que caracterizaba a los esenios, precisamente, era ese dualismo cósmico. Y esto es bien interesante, hermano, porque este dualismo cósmico trata acerca de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Se nos hace muy parecido a muchas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, me gusta mucho cómo se aborda la demonología en manos del curador del Mar Muerto. Bueno, ya no está, ya está, como se dice, ya cumplió su ciclo, ya está bastante anciano. Alfredo Roitman. Sí. Él tiene una conferencia muy importante. Bueno, él es el que más sabe sobre este tema de los rollos del Mar Muerto. Él es el curandero, fue el curandero. Y él, al abordar la demonología como la miraban los esenios, prácticamente es igual como la miraba Jesús. Hablaba de una demonología, de poseídos, de seres angelicales rebeldes que se introducen dentro de las personas. Entonces, los esenios sabían bastante de este tema, parece que también sabían de tema de exorcismo. Entonces, hay cosas muy interesantes ahí en la parte de los esenios. Sí, precisamente por eso es importante estudiar la historia y por eso es importante estudiar el judaísmo, porque eso le va a dar sentido a muchas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, es una realidad que nosotros ignoramos. ¿Qué era lo que citaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que citaba el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que citaban los apóstoles, por lo menos los que lograron escribir algo? No, se hacían referencia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Es algo que nosotros no podemos ignorar y es una realidad para nosotros. Ahora, como yo les mencionaba, digamos que habían formas de concebir el mesianismo, interpretaciones del mesianismo. Incluso los esenios, ellos veían un mesianismo más sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías, ellos lo esperaban que proviniera de la tribu de Leví, ¿sí? Muy diferente al mesianismo que ya nosotros encontramos tiempo después de ese Jesús que proviene de la tribu de Judá, del rey David. Entonces hablamos de un mesianismo sacerdotal versus un mesianismo real. Entonces eran dos formas, dos concepciones diferentes de la esperada, de la llegada del Mesías. Muy bien, entonces para ir terminando, porque ya el tiempo se nos va acabando, ahí mire, incluso hoy en día ya hay diferentes formas de judaísmo, que lo habíamos mencionado en alguna ocasión. El judaísmo ortodoxo, el hasídico, el conservador, el reformado, ¿sí? Entonces, hoy en día incluso todavía estamos viendo diferentes concepciones. Hay un muchacho que se reúne en nuestra congregación, que él es muy curioso también en estos temas del judaísmo. Incluso yo le recomendé que hablara con usted en algún momento, porque él le gusta mucho.
y él me estaba hablando porque él ve muchos videos y me estaba hablando de una cantidad de concepciones del judaísmo que yo me quedaba, wow, yo no las conocía, ¿cierto? Entonces, eso sigue. Ahora, algo importante que nosotros debemos entender, hermanos, es que es un fenómeno totalmente natural. Sí, es un fenómeno totalmente natural que, a pesar de que tengamos las mismas creencias, comencemos nosotros a percibir las cosas de un ángulo diferente. Y eso no nos tiene que dividir a nosotros. ¿Sí? Es algo totalmente normal. Yo no puedo ver como enemigo a alguien que piensa diferente a mí. Yo no puedo ver a mi hermano de la iglesia que piensa diferente a mí como un enemigo. Eso va en contra totalmente de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, va en contra incluso de ese mensaje recurrente del apóstol Pablo en sus escritos, del soportense los unos a los otros, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿sí? Entonces, incluso en la carta a los Efesios, que es preciosa, cuando habla que dice de dos pueblos hizo uno solo, ¿sí? Y dos pueblos que pensaban totalmente diferente, hizo un solo pueblo. Y esa era la intención. Entonces, es algo bastante interesante. Y para ya terminar, hermanos, hay un movimiento también que es importante pues reconocerlo, es el de los celotes, pero eso ya es más contemporáneo a la época de Jesús. Incluso se cree que el apóstol Pedro fue increpado por el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas, precisamente porque Pedro quería disfrazar un poco la situación, y algunos dicen porque Pedro le tenía miedo a los celotes, ¿no? Porque los celotes eran bastante violentos. Pero esto ya surge más como un, ¿sí? Eran bravitos, eran bravitos. Exactamente, eran cosas serias. Y como yo les decía, este movimiento ya es un movimiento más político, ¿sí? Político religioso. ¿Y qué es lo que buscaban ellos? La independencia de Roma. Eso era lo que a ellos les interesaba. Mire, un fenómeno bien interesante que es una diferencia entre los griegos y los romanos. Ustedes recuerdan que hablé cuando los macabeos lucharon contra los griegos, porque los griegos querían imponer y querían prohibir ciertas prácticas religiosas del judaísmo. Los romanos eso no les interesaba en nada. Lo único que le interesaba a los romanos era paguen impuestos y preserven la paz, preserven la tranquilidad. Y pare de contar, ¿sí? Entonces, pero estas personas, los celotes, fundada pues, digamos, allí nosotros encontramos un personaje como Judas el Galileo, que digamos, podemos nosotros decir que es el precursor o el que impulsó este movimiento político religioso, más o menos allá por el año 6, imagínense, nuestro Señor Jesucristo podía tener unos 6 a 8 años aproximadamente, 6 a 10 años aproximadamente, cuando surge este movimiento político religioso. Eran muy celosos por la ley, fanáticos, y un fanatismo que los llevaba a la violencia, y ellos se desprenden del fariseísmo, pero es una facción mucho más violenta del fariseísmo, ¿cierto? El fariseísmo que nosotros habíamos visto anteriormente, un fariseísmo pues que era extremista en sus ideas, pero no, estos ya eran extremistas en su actuar, ¿cierto? Y incluso pues llevarlo todo a la violencia. Mire, en este recorrido hemos visto diferentes formas de pensar en 400 y piquito de años, ¿cierto? En 400 y piquito de años hemos visto diversas formas de concebir. Yo no sé por qué hoy en día todavía nosotros nos seguimos sorprendiendo de que surjan tantos movimientos, de que surjan tantas cosas. Es totalmente normal. Y nosotros no podemos vivir peleados, no podemos vivir agarrados con todo el mundo por eso. Debe existir un respeto profundo por las creencias de la otra persona. Incluso hoy en día ya se está hablando y es algo que me gusta, que ya se está poniendo mucha más atención en abandonar un poco el término herejía y pasar más a hablar de una heterodoxia.
¿sí? Porque herejía al fin y al cabo se convirtió en un término peyorativo y yo digo hereje el que no piensa igual que yo. Sí, yo puedo llamar hereje al que no piensa igual que yo. Entonces, ya eso es algo más peyorativo y lo que produce al fin y al cabo es división, produce un cisma y eso pues, eso se aleja totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros hoy en día podemos hablar mejor de una heterodoxia y creo que podríamos vivir más tranquilos y poder vivir más en paz hablando de una heterodoxia. Sí, hermano, gracias por ese comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy en la misma línea suya. Inclusive yo he hecho, no he pactado, pero sí tengo mis negocios, ¿cierto? Con judíos, tanto ortodoxos, más que todo de la línea ortodoxa, porque como yo vendo literatura judía, entonces me toca hablar con ellos, me toca tener negocio con ellos y me han pedido libros de diferentes lugares, yo soy un intermediario. Y ahora que estoy con el tema de estudiando la parte arqueológica con diferentes maestros en Israel, me he encontrado muchos guías turísticos, muchos de ellos son judíos de nacimiento mesiánicos, o sea, son creyentes en Jesús y ellos ya comenzaron a acercarse al cristianismo, ¿cierto? Obvio, a no un cristiano que diga Israel ya no tiene que ver nada con Dios, la teología, el reemplazo, no. Ese tipo de Sí, sí. cristianos no. Lastimosamente aquí en la iglesia hay muchos que piensan así en la teología del reemplazo y eso tiene que ver por la línea de Alejandría, por la línea de la milenio, Sí, que sí. después vamos sobre ese tema que llegó en el segundo siglo. Pero los que somos un poco más abiertos a hablar con todo tipo de religioso, sea evangélico, sea protestante, no importa, ¿cierto? Hace poco me invitaron a predicar a un grupo, a una iglesia grande evangélica por los medios de comunicación y me están siguiendo invitando. O sea, no hay ninguna problemática, estamos hablando de arqueología bíblica, nos une Sí, sí, Cristo. sí. Entonces, yo creo que nos debemos de abrir un poco más y los libros que yo he escrito también son un poco más abiertos a todo el cristianismo, así como lo hace Justo González, como lo hace Alfonso Ropero, como lo hace la editorial Esclie, Portavoz, el grupo Nelson. Necesitamos escritores de la Iglesia de Cristo que escriban a ese nivel, a un nivel más amplio, no tan Sí. crítico, de salirnos de ese enfoque cuadrado que nos han enseñado. Entonces, yo creo que es el momento de hacerlo y por medio de historiadores como el hermano Cristian Ospino, que sigue estudiando, está estudiando una licenciatura en la Universidad Católica también, y eso nos ayuda a abrir un poco más la mente y a obtener otros conocimientos que posiblemente los tienen ellos, pero no nos ha llegado a nosotros. Yo los felicito por eso, mi amado, Gracias. especialmente hay que pedir al Señor discernimiento de espíritu, porque obvio hay una teología católica un poco más a la idolatría, pero usted ya sabe que coge, que sirve de Así ellos. es. Y estamos en el proceso, estamos en restauración, creo yo que estamos en restauración todavía como iglesia. El judaísmo está en restauración, la iglesia de Cristo está en restauración, las iglesias evangélicas están en restauración hasta la llegada del Mesías. Estamos Sí, correcto. todavía observando unos tópicos que apenas nos están llegando porque se han convertido muchos judíos y ellos están en su salsa, es Sí. su cultura, se están abriendo y entonces el cristianismo por fin se está uniendo. No es que se vuelva judío el cristianismo, no. Debemos de respetar a ellos en su cultura y ellos que nos Reconocer el respeten a origen. nosotros. Exacto, Sí. para poder vivir Romanos 14 por mi mente como lo quería el apóstol Pablo. Entonces, apenas la iglesia Israel está haciendo esto. Y yo creo que eso lo está haciendo el Espíritu Santo, porque me he enterado de Claro. muchos árabes, judíos, que se han convertido porque han tenido revelación directa con Jesús. Se les ha aparecido Jesús en los sueños. Entonces, esto es increíble, realmente es increíble lo que está pasando en este tiempo histórico, que yo creo que debemos de tener una mente un poco abierta, porque están sucediendo muchas cosas experimentales, escatológicas, estamos en el fin de los tiempos y es el momento de que la iglesia de Israel se preparen para ser un solo pueblo,
pero con la teología el reemplazo definitivamente no vamos a poder. Entonces, mi amado, realmente este es un tema muy grande. Posiblemente vamos a analizarlo si necesitamos una tercera parte, porque yo sé que ese es un tema muy complejo, abarcar en 2 horas tantas sectas, 400 años del silencio, hablar de los esenios, hablar de muchas cosas, de muchos tópicos, porque ya no estamos entrando al primer siglo, y hablar del primer siglo es algo también bien grande, para poder entender lo que se llama Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces yo creo que posiblemente vamos a necesitar otro video, otro análisis de parte de nuestro hermano Cristian Ospino de la Iglesia de Cristo de Medellín, Avenida Colombia, ¿cierto, mi amado? Así es. En todo caso, agradecemos a Dios por este momento, que Dios nos da la oportunidad de hablar de estos conocimientos por los medios de comunicación. Le agradezco a Dios por su ministerio de la Iglesia de Cristo, mi amado. Saludes a todos los hermanos allá donde usted se encuentra ministrando, que la iglesia siga creciendo por la voluntad del Señor, y si algún día el Señor nos permite ir, hermano, a la Iglesia de Cristo de Medellín, fuera una gran fortuna, y posiblemente dar un seminario en esa parte histórica que es lo que nos gusta. Y bueno, mi amado, entonces vamos a despedir en esta noche, mi amado, en esta noche ya hemos terminado con la segunda parte del tema sectas judías aquí, en Orígenes de nuestra alma, donde la arqueología se encuentran, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales, mis amados. Muchas gracias, mi amado hermano Cristian. Un abrazo desde acá a la distancia y bueno, esperamos una tercera oportunidad si el Señor nos presta la vida. Que Dios me los bendiga a todos los oyentes del canal Orígenes de nuestra alma.